¿Qué se Déjeme, viene hoy? ya, déjeme iniciar la grabación y ahorita sí vamos a pasar con lo que más le gusta. No se me asuste que no son muchas lecturas. Sí le toca leer, pero no así que bestia. Vamos a continuar con los refranes, unos tresitos nada más para recordar, ¿ya? Porque los anteriores ejercicios estuvieron poquitos. Así que solo tres. Ya vamos a abarcar como tres temas hoy. Bueno, dos, aparte de este. Entonces, ahí tiene, el primerito. Ahora sí, lea de ese gusto y cuénteme, ¿qué querrá decir ese refrán? Mm, Creo que la el sacristán, Es más o ¿qué es? menos como el sacerdote. Mm, Sería entonces la E. La religión y el dinero conviven en una armonía tan perfecta que hasta dan ganas de cantar. Ay, no. Es que como dijo sacerdote, entonces, a ver. ¿Qué habíamos dicho de los refranes? Que no le vamos a buscar el significado, ¿cómo se podría decir? A carta cabal de lo que quiere decirnos esto, sino más o menos hacernos una idea de qué es lo que nos quieren decir cuando nos dan este refrán a una situación que nos pasa en la vida. No netamente vamos a ir buscando el significado de cada palabra, sino en general lo vamos a asociar. Pero obviamente no van a tener relación directa, por ejemplo, como este dice, cantando se va, y aquí dice que tienen ganas de cantar. No se va a relacionar de esa manera. Vamos a ver. Mm, No, ven, hay personas que serán siempre pobres porque en una vida. mm, Eso no es. Es la B. Es la B, excelente, es la B. El dinero se escapa de las manos sin que podamos hacer algo para remediarlo. Entonces, ¿de qué estábamos hablando en sí? En general del dinero, pero no vamos a buscar qué significa el dinero o qué significa un sacristán, aunque obviamente sí deberíamos tenerlo claro, pero a lo que me refiero es a que no vamos a buscar aquí entre nuestras respuestas el significado exacto de cada palabra que contiene este refrán, simplemente a qué es lo que alude esto. Entonces esto de aquí es correcto. El dinero se escapa de las manos sin que podamos hacer algo para remediarlo. Entonces ya le va agarrando el tino. Vamos con la siguiente. Ahora este. Es la C. La C, quien ríe al último y ríe mejor es porque ha llorado primero. Mm, ¿Cree que ese sea el significado más correcto para este refrán? mm, no sé. Sí, no, Sí. no. Aprende llorando y reirás ganando. Por ahí habla algo. La E. Toda clase de Exacto. aprendizaje difícil de obtener. Pero sus frutos son muy provechosos. Eso es el significado correcto, más formal, el que más se alude a nuestra vida. Recordemos que cuando nos dan un refrán o cosas así, es por lo que alguna situación personal o de vida real estemos pasando.
Entonces, esta es la correcta. Vamos con la siguiente. ¿Cuál sería? A ver, tan cerca tengo mis dientes que no me acuerdo. Por ejemplo, en el D dice, a caballo regalado no se le mira el diente. Eso básicamente no puede ser el resultado porque estábamos hablando de otro refrán. Y que dijimos que un refrán no se va a contestar con otro. Así que de entrada ya sabemos que ese no es. La I, ¿Qué nos dice la E? el egoísmo es una actitud que demuestra el grado de imperfección al que puede llegar la humanidad. Perfecto. Ese es el significado más literal, más de acuerdo a este refrán. Ya ve, así se va a ir dando cuenta. Ya le tengo algunos refranes por ahí, pero ahorita no, sino para que haga los ejercicios usted solita, pero sí hay algunos. Hasta aquí estamos bien. Era solo un pequeño recordatorio de lo que vimos, para que no se me olvide mucho. Entonces, vamos con este tema que se trata de la selección lógica. En estos ejercicios, como aquí nos dice, se debe completar algo. Obviamente, como en todos buscamos una respuesta, vamos a hacer aquí lo mismo. Se señala uno de estos tópicos o una de estas posibles respuestas sin el cual o sin la cual no existiría dicha situación. Me explico un poquito más claro con el ejemplo. ¿Qué nos dice? Estamos hablando de un estadio, de tener en cuenta Es, esto. es Y también la espectador, un estadio siempre tiene. ¿Qué es lo que siempre va a tener un estadio? Pueden ser espectador. pueden ser competencias, pueden ser cabinas para que los jugadores o las personas presentes se cambien, puede ser publicidad para que asistan al evento y las graderías para que estén los espectadores. Sin embargo, todas pertenecen a esto, pero hay una que siempre va a estar en el estadio. Por ejemplo, vamos a revisar. El estadio siempre está con espectadores, no necesariamente. No siempre está con espectadores, puede estar vacío. ¿Siempre tiene competencias? No necesariamente, porque hay estadios en los que se hacen conciertos. Es gradería. Exacto. Las graderías siempre van a estar ahí, haya o no haya competencias, haya o no haya espectadores, publicidad, cosas así. Entonces, lo que siempre exista, esa va a ser la selección lógica, lo más lógico que exista, lo que siempre esté ahí. En este caso, un estadio siempre tiene graderías. Entonces, a ver qué nos dice el siguiente. Aquí era una controversia, no se ha ido la O, pero una controversia siempre tiene. Discusión, cuestionario, televidentes, jurado calificador o ganador. Discusión. ¿O no? No es discusión. Le escucho muy bajito, sí creo que me dijo discusión hace rato. Sí, es que no sé Ay. por qué no me escucha. No, sí, parece que le escuchó, pero se bajó todito. Sí, es la discusión. Siempre, siempre, siempre va a tener discusión. Del resto no tiene necesariamente nada, porque una controversia nunca puede estar netamente solo para que haya televidentes o un jurado y cosas así. Siempre lo que sí va a tener es la discusión. Ahora con este. Una cirugía requiere Quirófano. de quirófano, ¿ya? ¿Por qué?
porque si no tienen un quirófano no podrán tener una operación. O sea, sí podrán tener una operación, pero no segura. Ya, muy bien, ya por ahí vamos. Pero Una operación. no, una cirugía siempre va a requerir de qué? De un cirujano. ¿Por qué? Mm, Porque el quirófano puede estar vacío. La operación puede darse, ¿ok? La curación puede darse, pero ¿por qué se van a dar estos dos factores? ¿Por qué? Porque va a haber el cirujano que ejecute esta cirugía. Y la medicina básicamente que viene siendo la ciencia general de todos estos que se están derivando. Entonces, para que exista una cirugía no lo puede hacer, por ejemplo, un docente, un chofer, un carpintero, un ingeniero, no las van a poder hacer. ¿Por qué? Porque no tienen esa preparación. Entonces, siempre, lo que siempre va a requerir, el quirófano no, esto puede estar vacío, ni siquiera lo pueden usar, pero el cirujano siempre va a ver porque es el principal ejecutor de esto. Así que esta es el cirujano. sí lo pensé, pero lo dudé. No, tiene que hacerse esas cuestiones de que, a ver, ¿qué es lo que más puede y no puede? Aquí, una cordillera siempre tiene. Abismo, Una cordillera siempre tiene abismo, ¿ok? ¿Qué es el abismo? o sea, como un vacío que hay. Ya, ok, ya. Que no se va a explicar. Ya, más o menos tenemos la idea de que es un abismo, por ahí estamos bien, pero esta no es la respuesta. Una cordillera Enlace. siempre tiene enlace, exacto, tiene el enlace. ¿Por qué? Porque van, como decir, una montaña tras otra, sube, baja y todas se conectan, todas se enlazan entre sí. Vegetación no siempre puede ser necesario porque puede ser una cordillera árida. Nieve, puede que sí, puede que no, pero ¿qué estamos buscando? Lo que siempre tenga. El abismo puede que sí, puede que no, pero el enlace siempre va a existir, está una tras otra. ¿Qué dice aquí? Mm, No puedo haber banquetes si no hay comida. Eso, muy bien. Aquí sí no dijo nada más. Está mal. Perdón, se fue chueco. Pero es esta, es comida. Ahora sí, la otra. Los niños siempre tienen. ¿Qué siempre tienen los niños? Inocencia, Excelente. ¿Por qué no puede ser prudencia? porque los niños no son prudentes. O sea, Perfecto, muy bien. Responsabilidad, menos. Agilidad, puede que sí, pero no todos. Precisión, algunos, pero no todos. ¿Y qué es lo que siempre, siempre tienen todos los niños? La inocencia. Muy bien. Aquí está el abismo. Por ahí usted ya me dio una definición. Ahora sí, un abismo siempre tiene. profundidad. Excelente. Muy bien. Ah, muy bien. Un concierto exige o siempre tiene. Artistas. Excelente. ¿Qué pasa con la iluminación? O sea, si no hay artistas, no hay conciertos. Así hay iluminación y todo. Perfecto. Raíces. Muy bien. Esa es la correcta. ¿Qué es hacinamiento? Es el lugar donde están los presos. Eso, entonces. Una cárcel Eso siempre es tiene. hacinamiento. Estamos seguras. O No. sea, siempre también tiene
reos, pero si no tiene dónde estén los reos. No, no son reos. Eso, son los reos. Básicamente el hacinamiento sí va a ser un lugar, pero también va a ser cambiándole o en forma transitiva el apilamiento, el amontonamiento de algo. Obviamente sí, los reos pueden estar amontonados porque no hay un lugar, como digamos, justo para ellos. Bueno, que no debería ser justo, pero bueno. Entonces, no necesariamente va a haber siempre ese amontonamiento, pero sí la cárcel siempre va a tener a los reos. Ahí sí. Mm, Para este. Departamento. ¿Por qué? No, 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 no. Cimiento. ¿Qué cimiento? Yo creo que sí escuché esa palabra. Cimientos, las bases, desde donde se construye el edificio. Los Cimiento. primeros pisos, como quien dice cuando se cava bien al subterráneo, dependiendo la cantidad de pisos que vayan a subir. Los cimientos, como decir de un árbol, las raíces, pero en el edificio vienen a ser los cimientos. Es eso. Eso. Siempre un edificio va a tener sus raíces, sus cimientos, igual que el árbol. Los departamentos no son necesarios porque pueden ser netamente un edificio lleno de oficinas. No entran Eso, los... por eso dije, no, no. Sí, Perfecto. porque. Ya ve, ya le va agarrando ya. Ujú. Ya. Entonces con esto de aquí hemos terminado la selección lógica. Son más ejercicios, pero netamente no es como para pasarnos toda la hora haciendo estos ejercicios. Hay unos que tienen más complejidad que hay que saber revisarlos. Entonces aquí voy a pasar a explicarle el orden de las oraciones. No sé si tal vez ya se topó con esas oraciones que, por ejemplo, vienen en desorden y usted tiene que ponerlas todas ahí en lo que concierne. Entonces vamos a ver esto aquí. Primeramente, en el orden de oraciones, ¿qué nos dice? Vamos a ordenar las palabras, lo que ya se mencionó. Para llegar a este tipo de orden de palabras, ¿qué vamos a hacer? A distinguir entre el sujeto y el predicado. En la mayoría de estos ejercicios suelen ser oraciones simples, aunque para subirle el nivel de complejidad suelen ser compuestas, bimembres y cosas así. Pero vamos a enfrascarnos primero en dónde empieza esto. Entonces, ¿qué nos dice? El sujeto sabemos de quién es, de quién se habla en la oración o qué es lo que tiene la oración. Dentro del sujeto, para que nuestra oración sea completamente correcta, vamos a sacar el modificador directo, sustantivo, el modificador indirecto. ¿Qué nos dice el modificador directo? Puede ser un artículo o un adjetivo. Vayamos si posiblemente puede, anotándolo por ahí, porque ya voy a pasar la diapositiva y vamos a ver los ejercicios y se me vaya a confundir. O vuelta vamos a estar regresando. Entonces esto es importante que lo tenga guardadito como unos pasos a seguir para hacer este ejercicio. Yo sé que muchos ya sabemos de qué se trata el sujeto, el predicado, sí, pero hay oraciones que aunque ya estén armadas en sujeto y predicado, dan buena pinta de que está bien, no es tan bien totalmente. Y es ahí donde se seleccionan respuestas incorrectas. ¿Por qué? Porque no pudimos tomar esto, modificadores, tanto directos como indirectos, y los sustantivos. Entonces, en este caso también entrarían las preposiciones. Una vez que dominemos, por así decirlo, esto, vamos a tener el correcto orden de nuestra oración, que es lo que se quiere, y no dejarnos llevar solo porque ya sacamos verbo, sujeto y predicado y ahí quedó. Entonces, si puede, anótese eso para ya revisarle más adelante. Voy a partir la pantalla en dos. Ya, me avisa cuando ya esté para pasarle. Ya la aviso. Un segundo. No se preocupe. Mm, Ya. Ya. Entonces,
básicamente el modificador directo, como nos dice aquí, va a ser un artículo o un adjetivo. Artículos ya sabemos, de la, los, las, singulares y plurales. Sustantivos, vamos a ir viendo conforme avancemos las oraciones. Y los modificadores indirectos, básicamente esto van a ser varias palabras introducidas como los complementos del sujeto. Pero también ingresarían las preposiciones, en estas que se dan tiempo o lugar. Aquí unos pequeños ejemplos de qué preposiciones podemos encontrar. A, ante, sobre, durante, hacia, y hay un montón igual. Pero obviamente eso no vamos a hacer el énfasis de estudiar solo preposiciones, perdón, porque obviamente no es una clase extensa de literatura para conocer a fondo, sino necesitamos con esta pequeña introducción sacar nuestra oración a flote. De igual manera vamos a explicar el predicado. Como se podrá haber dado cuenta, en el predicado tenemos más pasos, por así se diga. ¿Qué dice el predicado? Básicamente esto es lo que se dice del sujeto o la pregunta que se le hace al sujeto. El verbo. Un punto clave aquí en nuestra oración, en nuestro desorden de palabras que vamos a encontrar, es buscar el verbo. Y del verbo es desde donde vamos a partir. Una de las tantas bases. ¿Qué nos dice el verbo? Básicamente este generalmente va a ser transitivo. No va a ser en estado como se lo conocería normal, porque infinitivo, porque va a cambiar la secuencia de nuestra oración. En el verbo transitivo, ¿o qué significa esto? Denota un estado que requiere la existencia de dos participantes. Para entender esto, aquí está el ejemplo que dice: el gato hizo travesuras. Sabemos que aquí está el verbo. Manuel dio un examen. Sabemos que aquí está el verbo. Si lo ponemos en infinitivo, vendría a ser. No, a ver. Ahí sí, hacer. Y en infinitivo vendría a ser aquí como dar. Entonces, no podemos usar nuestros verbos en infinitivo porque no quedaría bien nuestra oración, que diría: el gato hacer travesuras y Manuel dar un examen. No tiene sentido, no nos entendemos, suena incluso mal. Por eso existen los transitivos. Cambia. Acá abajo, ¿qué nos dice? Los verbos transitivos precisan de un sujeto, aunque básicamente estamos tratando de hablar del predicado. Este tipo de verbos que se divide en dos, ¿qué dice? Que necesita pasar a otro objeto. Sujeto, y acá vendría siendo el objeto. El sujeto, como sabemos, puede ser persona, animal, bueno, sí, en este caso persona o animal, o también cosas, dependiendo del contexto, pero aquí tenemos una persona que dice: Manuel aplicaría como sujeto, dio, verbo transitivo, un examen, que sería el objeto. Este tipo de verbos necesitan de algo para pasar a dar a conocerse. De igual manera, aquí tenemos un transitivo. Manolo hizo la tortilla. En infinitivo sería hacer. Vamos a pasar al objeto directo. ¿Este qué nos dice? Si el verbo es transitivo, que en todos los casos va a ser transitivo, ¿por qué? Porque no va a ser infinitivo, porque estos terminan los infinitivos en ar, ir, cambia. ¿Qué nos dice? A este se lo identifica con la pregunta: ¿qué es lo que? Aquí, por ejemplo, va el verbo. ¿Cómo vamos a hacer esta pregunta? ¿Qué es lo que, en este caso del gato, hizo? ¿Qué es lo que dio? Por ejemplo, en otro caso puede ser: ¿qué es lo que comió? ¿Qué es lo que bebió? ¿Qué es o a dónde saltó? Cosas así. Siempre buscando las acciones, porque el verbo es la acción. Entonces, en el objeto indirecto, que obviamente por consiguiente va a ir al objeto directo, justo al ladito, este netamente no es tan necesario, no es muy necesaria su presencia porque solo complementaría una parte de la oración, pero sí es importante. ¿Para qué? Para entender el contexto de esto, ya que hay oraciones, como le había mencionado, súper extensas, que no basta solo con tener los objetos directos, los modificadores, sino necesitamos tener también los objetos indirectos, que aunque no es obligatorio, pero sirven para darnos cuenta dónde pueden estar nuestros errores. Y por último, de la parte del predicado encontramos a los circunstanciales. Circunstanciales igual, de lugar, de tiempo, de modo,
etcétera. Tampoco vamos a hacer un énfasis extenso en qué significa un circunstancial de tiempo, de modo, cosas así, porque sería más perder el tiempo y nosotros lo que queremos es avanzar. Pero sí necesitamos saber que estos pasos de aquí son parte de lo que vamos a encontrar en nuestra oración para formarla de manera correcta. Entonces, una vez visto sujeto, modificadores, sustantivos y predicados de misma manera, objetos directos e indirectos, vamos a pasar. Aquí, ¿qué nos dice? Un ejemplo resuelto. Nos vamos a encontrar estas palabras. 400, todos, páginas, contienen, libros, los. ¿Qué nos diría aquí? ¿De qué se habla? Esto que vimos acá, regreso nuevamente. El sujeto es de quién se habla en la oración. Estamos correctos. Entonces, ¿de qué se habla? De todos los libros, que vendría siendo el sujeto. Y luego nos decimos, y ahora, ¿pero qué se dice de todos los libros? Que contienen 400 páginas, que obviamente vendría a ser nuestro predicado. Para tener un poquito más claro qué significa, ¿qué nos dice? Todos los libros contienen 400 páginas. Obviamente, aquí se separó entre sujeto, el que está con rojo va a ser el verbo, y esto de acá es el predicado. Hasta ahí sabemos. ¿Por qué nos damos cuenta que está bien esta oración? Porque ya está resuelta, porque el verbo ya hizo la partidura al predicado. Obviamente siempre desde el verbo vamos a partir el predicado. Entonces aquí, revisando lo que usted anotó, lo que le dije que copio o como sea, revisemos aquí. ¿Cuál sería en el sujeto el modificador directo? Artículo objetivo, dicen. Ajá. Mm. Que contiene 400 páginas. No, no. Solo del sujeto. El sujeto se termina aquí. Empieza aquí y termina ahí. Esto de acá, desde el rojo, es el predicado, aunque está separado por el verbo. Desde el verbo siempre va a empezar el predicado. Solo estamos primero evaluando a la parte del sujeto. Entonces serían Solo el libros, sujeto. Libros. ¿Qué nos decía el modificador directo? ¿A qué se refería? artículo objetivo. Ya, ¿y libros viene siendo artículo o adjetivo? No. No, exacto, no es artículo ni adjetivo. Libros vendría siendo sustantivo, ¿ok? Señalemos, a ver, ya, vamos a señalar, libros vendría siendo el sustantivo. Entonces, seguimos buscando el modificador directo. Hayamos dicho Lo, que es un todo, artículo. A ver, ¿cuál? Un artículo. los. Exacto, el artículo. Por ejemplo, aquí en el modificador directo nos dice artículo o adjetivo. No necesariamente van a estar juntos, no necesariamente va a estar el artículo y el adjetivo. Siempre va a estar uno de los dos. En este caso está presente el artículo. Entonces, el modificador directo ha sido los. Muy bien. Todos vendría siendo adjetivo, no viene siendo. Vendría más o menos como un modificador indirecto porque son varias palabras introducidas, nada más, es como para darle un sentido a la oración. Entonces, en el sujeto también vendría el modificador indirecto. Vamos viendo que todos estos elementos que conforman el sujeto están en su sitio. Perfecto. Pasamos a la segunda parte. ¿Qué nos dice? ¿Qué significaba contienen? Primeramente, ¿qué tipo de verbo es contienen? ¿Transitivo o infinitivo? mm, transitivo. ¿Por qué era transitivo? mm,
Vamos a regresar. Porque decía que Por aquí está. Vamos a ver. ¿Qué denotaba un verbo transitivo? Necesita básicamente la existencia de dos participantes para denotar un estado o un evento que requiere la existencia de estos. Entonces, para no perdernos tanto, para no hacernos mucha vuelta con definiciones, cuando usted, por ejemplo, encuentre un verbo que no termine en ar, en er o en ir, viene siendo transitivo. Porque los infinitivos terminan verbos en ar, er, ir, las acciones que ejecuta de manera directa. Que el ejemplo que dice saltar, correr, jugar, comer, bailar, cosas así, esos son en infinitivo. Acuérdese súper bien, terminados en ar, er, ir, infinitivos. Y los transitivos que cambian, por algo dice transitivo, hacen transición, el verbo se destruye básicamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Dice contienen, sabemos que es un verbo, es transitivo, perfecto. Y nos queda 400 páginas. Vamos a terminar de analizar qué significarían las 400 páginas. Vendría siendo básicamente el objeto indirecto o un circunstancial. Bueno, más el objeto indirecto, porque ¿qué nos dice el objeto indirecto? Que no es necesariamente obligatoria su presencia, en este caso de analizar, pero sí es el complemento de la oración. ¿Para qué? Para que todo nos quede más claro, porque no podemos dejar la oración en todos los libros contienen. ¿Contienen qué? Contienen hojas, contienen palabras, contienen historia. ¿Qué contiene? Entonces debemos saber qué dice. Todos los libros contienen 400 páginas. Ah, no. Han estado hablando del contenido del cuánto es la extensión de este libro. Entonces vendría a ser 400 páginas entre el objeto directo y un circunstancial en el caso de que la oración fuera más larga. Algo así van a ir siendo estos. ¿Por qué vamos a revisar todo esto, aunque es un poquito, no es complicado de entender, pero sí es un poquito tedioso el proceso? Porque esta oración está chiquita, pero hay una oración que es extremadamente larga, tiene más artículos, tiene más adjetivos, tiene muchos calificativos. Y aunque nosotros consideremos que desde donde partió el verbo ya encontramos sujeto y predicado, no es necesariamente correcto, porque pueden estar los modificadores directos por acá, los objetos indirectos que pertenecen al predicado pueden estar acá y se dañó la oración. Al menos en la parte de que tiene que separarse sujeto, verbo y predicado, tiene que estar correctamente ubicado cada factor que pertenece. Entonces ya más o menos vimos de qué se trata. Vamos a revisar el otro. Este igual, el ejemplo todavía no es como para que usted haga solita. ¿Qué nos dice? Igual tenemos. Aquí yo le traté de poner la C minúscula. No se deje llevar de que, por ejemplo, usted ya ve que empieza con mayúscula y esa es la primera palabra que inicia la oración. No, sino que aquí no se borró, no sé qué pasó, se me quedó ahí. Pero dale cuenta que es con minúscula. Todas estas oraciones usted siempre va a encontrar con minúscula a menos que sean nombres propios. Y no por el hecho de que sean nombres propios quiere decir que van a iniciar la oración. Pueden estar inclusive al final de la oración, pero como son nombres propios sabemos que siempre van con mayúsculas. Entonces, ¿qué dice? Con desarrollan los niños de edad la. No, más o menos ya tiene la inferencia de lo que habíamos hablado y que todavía no topamos ese tema en las lecturas, es las inferencias, tratar de entender el significado de algo, aunque no esté concretamente escrito. Uno acá habla de haber algún desarrollo, tiene que ver con la edad, unos niños, ya, más o menos le tenemos la idea. Entonces, ¿qué dice? ¿De quiénes se habla? Obviamente de los niños, pertenece al sujeto. ¿Qué se dice de los niños que se desarrollan con la edad? El predicado. Entonces, aquí vamos a buscar el verbo, que obviamente sería, ¿cuál sería el verbo en esta oración? los niños. Verbo. No, desarrollo. ¿Qué tipo de verbo? Mm, un verbo. Pero ¿cómo Mm, está cambiado el verbo? ¿O está en infinitivo? no, ¿Ya? Entonces, ¿qué nombre tenía el verbo que se cambiaba? tran, tran, no me Transitivo. acuerdo, pero ya conté.
Sí, transitivo. Es- Muy bien, nuevamente encontramos verbos transitivos. Ya. Verbo, muy bien. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué dice? ¿Qué se dice de los niños? Estamos Se preguntándonos, ¿no? desarrollan con la edad. Perfecto. ¿Qué vendría a ser desarrollan con la edad? Un Todo esto. predicado. Excelente. ¿Y el resto que nos sobró? Verbo. Verbo, digo sujeto. Excelente. Oh, Muy bien. Aquí, ¿tenemos o no tenemos modificador directo? Solo en el sujeto. mm, sí, ¿Cuál es? los. Excelente. Modificador directo. ¿Qué vendría siendo niños? Sería- Ya no le dije sujeto. No, no. Sujeto es los niños, pero estamos desglosando al sujeto. Sustantivo no Sabemos es. eso. Muy bien. Sustantivo. Entonces, obviamente hay dos S. Entonces, este vamos a hacer para que no se me confunda. Así. Y este vendría siendo así. Ya. Entonces, modificador directo los, sustantivo, niños. Todos estos dos componentes, en este caso que no ha habido más, forman al sujeto. Vamos a revisar acá. El predicado sabemos que siempre va a empezar desde el verbo. Por eso es importante que en estas oraciones conozcamos a los verbos. En este caso, los transitivos que siempre creo que nos van a estar acompañando. Sabemos que el predicado empieza con el verbo desarrollan. ¿Qué vendría siendo esta partecita de aquí con la edad? Mm, sería modificador indirecto. En el predicado no van los modificadores, serían los objetos. Entonces sería objeto indirecto. Solo en el sujeto vamos a ocupar modificadores. Aquí serían objetos, nada más, para que no nos confundamos mucho. Solo los modificadores pertenecen a los sujetos. Entonces está correcto. Sería el objeto indirecto, porque no tenemos preposición, aunque no es obligatoria la presencia, pero sí tenemos este tipo de juego de palabras que están introducidas para qué? Para dar sentido a nuestra oración. Circunstanciales no tenemos, porque no tenemos de lugar, no tenemos de tiempo ni de modo. No tenemos circunstanciales, solo vendría a ser esto de aquí. Perdón, se fue la línea chueca. Sería objeto indirecto. Entonces así ya vamos viendo de qué se trata. El primero sí, aquí está, solita. No tan solita, porque vamos a revisar. ¿Qué tenemos? Africanas, de igual, no se cortó, era en minúscula, no se deje llevar que siempre es mayúscula, va a empezar. Africanas, los sabanas en leones, las viven. Todo está en una mezcla, pero ¿qué buscamos aquí? El verbo. ¿Cuál sería el verbo? ¿Qué te pasa, Lu? Ay, viven. Ya, viven. Muy bien. Ok. Es el verbo. Ahora, si ya sabemos que nos dice que el verbo viene siendo viven Cuidado, te y a caes. partir de ahí, y a partir de ahí va a partir el predicado, ¿cómo quedaría nuestra oración? Los leones viven Los leones. en, en, en africana. Pero, Tenemos aquí dos palabras más. mm, mm, ¿Cómo
¿Cómo quedaría? Ya tenemos el sujeto, los leones. En Uy, este uy, caso el verbo. espérenme que se me alocó el celular. Ya. Los leones viven, por aquí dijo, En bien. ¿En dónde vivirán? africana. ¿Y qué pasa con estas dos palabras? Ay, es que se está confuso. Recordemos que en las oraciones Oye, siempre van a ingresar todas las palabras, no se van a quedar palabras sueltas. Todas estas palabras de aquí van a formar la oración, ninguna tiene que excluirse. Ya los tenemos, leones viven en las sabanas africanas. perfecto. Esa es nuestra oración. Los leones viven en las, bueno, dejémosle aquí la S y africanas, que se sobreentiende. ¿Qué va a pasar cuando encontremos primeramente el verbo? Cuando nosotros encontramos el verbo, ¿qué vamos a hacer? A preguntarnos. Uno dice, ah, no, el verbo es vive. Entonces, ¿cómo sé qué tengo que preguntarle al verbo? ¿Quiénes viven o qué viven? Dependiendo del contexto. Si están en plural, vamos a usar quiénes, y si está en singular, qué o quién. En este caso, en la parte de encontrar el verbo, estábamos bien. Desde ahí ya nos vamos a empezar a hacer la pregunta. ¿Quiénes viven? Entonces dice, ¿quiénes viven? No hay más sustantivos, los leones. Ya, Emma, dimos, silencio, por favor. dimos con el sujeto. Posteriormente, no vamos a dejar al predicado diciendo los leones viven en sabanas africanas. ¿Por qué? Porque no tiene el sentido correcto. Obviamente nos falta este conector. Está bien la oración. Los leones viven en las sabanas africanas. En el corto de Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué vamos a encontrar en el sujeto? ¿Qué tiene nuestro sujeto, mejor dicho? Tendrá tal vez modificadores directos o indirectos, sustantivos o adjetivos, o artículos. tiene modificador directo y sustantivo. Ya, muy bien. Modificador directo, perfecto. Y sustantivo. Verbo, ya sabemos qué es, qué tipo de verbo. Transitivo, ¿por qué? Porque está cambiado, hizo transición. Y en el predicado, aquí vamos a analizarle un poquito. Obviamente, ¿qué habíamos visto anteriormente? En el objeto directo estábamos haciendo la pregunta ¿a quiénes viven? En este caso, como le había mencionado, de manera plural, y nos salió nuestro verbo. Entonces, ¿qué podría ser esto de aquí? Objeto indirecto, circunstancial. Indirecto. ¿Por qué podría ser indirecto? Por ahí si tiene su captura o lo que hizo, ahí ha de tener la respuesta. O sea, aquí sale modificador indirecto y dice que el modificador indirecto varía las palabras. ¿Y dónde está Entonces ubicado el nosotros tenemos modificador indirecto? en el sujeto, en el... ¿Y de qué estamos hablando? Del predicado. Por eso entonces es uno, o ¿cómo me dijo? Uno, Objeto. eso. Eso, recordemos, los objetos siempre van a ir para el predicado y los modificadores para el sujeto, no se van a mezclar. Entonces, siempre que hablemos de predicado, tomamos a los objetos. Siempre que hablemos del sujeto, modificadores. Obviamente tienen la misma connotación algunos. Por ejemplo, dice modificador directo, objeto directo. Modificador indirecto, objeto indirecto. Entonces, predicados siempre con objeto. Entonces, ¿qué era esto? Un objeto indirecto. ¿Por qué? Nuevamente, ¿qué nos está diciendo? Es un grupo de palabras que están
netamente introducidas aquí como para darle complemento a la oración, pero no necesariamente sería obligatoria su presencia partiendo de aquí para acá añadirle otras más, a menos que sí den cambio a todo, pero no necesariamente, porque ya con esto tenemos una información netamente clara y acabado en objeto indirecto, perdón. Ahora esto. Toma. A ver. Primerito, el verbo. Accidente. ¿Accidente es un verbo? ¿Sí o no? Yo le No, estoy preguntando. comunicado. ¿O no? ¿Qué me están haciendo bullying? A ver. A ver. No, no sería comunicado, verbo. No, ese no es el verbo. Alarmantes. ¿Por qué no va a ser el verbo comunicados primeramente? Porque no podemos hacerle la pregunta. ¿Quiénes comunicados o qué comunicados? Alarmantes. ¿Quiénes alarmantes? Netamente porque estamos haciendo una pregunta en plural. ¿Quiénes alarmantes? ¿Quiénes comunicados? ¿Usted cree que es una pregunta correcta? No, entonces sería noticia. Cállate, viejo sapo. Noticias. Sí, pues ya no hay más. Revisamos Oh, todo. Por ahí está una no, palabra. datos, 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 datos. Porque ahí se podemos preguntar qué datos o no. ¿Está segura? No sé, es que este me hace dudar. Ninguno de estos va a ser el verbo. El verbo es este. Facilito. ¿Cuál? Traen. De traer. De traer. ¿Por qué vamos a encontrar ese como verbo? Nos dice que este la definición del verbo. Ahora unámosle aquí. Aquí se va a venir. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Quiénes traen? Ya sabemos que por ahí nos dice quiénes traen. Estamos hablando de unas noticias o de unos comunicados. Y ahí es donde van a ingresar los modificadores para que nos den el sentido correcto de esta oración. Silencio. Entonces, en esta oración, ¿de qué se está hablando si ya sabemos que el verbo es traen? ¿Qué traen o quiénes traen? Traen comunicados Perfecto, ya, muy bien. de accidentes. No. De accidente. No. Mande. Mm. A ver, por aquí nos dice, los comunicados netamente, ¿a qué pertenecen? A las A noticias. las noticias. Exacto, a las noticias. Entonces, ¿qué dice? Los comunicados de noticias, que sería, a ver, vamos a cambiarle el color para que no se me complique. A ver, dice, los comunicados de noticias vendrían haciendo ser parte de este sujeto. Le pongo con rojo para que se dé cuenta que son del sujeto. Y vamos con este. Dice los comunicados de noticias.
¿Qué se dice de los comunicados de noticias? Ahí inmediatamente va a entrar el verbo. Traen el Datos alarmantes del ok, accidente. datos alarmantes del accidente. Perfecto. Eso va a ser el predicado. No seas sapo. ¿Dónde? Entonces, la oración ha quedado. Los comunicados de noticias traen datos alarmantes del accidente. Ya, tenemos a nuestra oración. Obviamente, tendríamos que buscar. Si tiene por ahí, anótele. Y de ahí me dice, porque de aquí como no tengo la tableta, está medio difícil mandarle la ¿Qué cosa me dijo? que en la oración ya que está completa, que dice los comunicadores de noticias traen datos alarmantes del accidente. Esa es la oración correcta. Ujú. Ahí separe el sujeto, el verbo y el predicado y luego me dice dónde está el modificador y ya como hemos venido practicando, por ejemplo, así, buscándole aquí el modificador directo, sustantivo, perdón, verbo si es transitivo, si no es, y así. Háganlo en su cuadernito y ahí me dice. Lo sería modificador directo. ¿En artículo o en adjetivo? Como un artículo, un adjetivo. Modificador directo es para los dos, tanto para artículo o como adjetivo. Solo es cuestión de nosotros reconocer. Está bien, es un modificador directo, pero ¿es artículo o adjetivo? Adjetivo. No, es artículo. Recordemos, el, la, los, las. Artículos. Muy bien, modificador directo, pero en artículo. ¿Qué más? Y el sujeto sería no es sujeto, es Sustantivo. sustantivo. Noticias. Perfecto. ¿Ya? El otro sería verbo Transitivo. eso. Y lo demás. Vendría siendo un objeto indirecto o complemento. Nada más. No me acuerdo de ese objeto indirecto, no sé por qué. Solo sé que es indirecto, pero no me acuerdo del objeto. No, hágale cuenta que tiene que estar una O y una I. Y ese es el objeto indirecto. Anotará bien, verá. Luego va a decir no me enseñó bien. Anotarale bien. Entonces, ya, está bien estructurar. Los comunicados de noticias traen datos alarmantes del accidente. Como modificador directo está el artículo los, perfecto. Sustantivo, tenemos noticias. Adjetivo, no tenemos. Y varias palabras, por ejemplo, comunicados vendría siendo el modificador indirecto, podríamos decirlo en el sujeto, porque son varias palabras introducidas por ahí. Entonces, esto es el tipo de oraciones que se va a analizar. Usted va a tener que revisar así para que no se confunda. ¿Por qué le digo esto? Porque más adelante, por ejemplo, a usted le ponen ahí la oración y qué le dice el enunciado. Seleccione o con qué letra empieza la tercera palabra de la oración. Y uno se queda, o sea, aparte de que me toque ordenar la oración, encima tengo que buscar la tercera palabra. Usted va a dar con la respuesta correcta si su oración está bien estructurada, si está bien ordenada, pero si no, va a dar otra respuesta. Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería la tercera palabra de la oración? Ya de la oración correcta. Como, Emma, quietito. ¿Con qué letra inicia la tercera palabra de esta oración?
Vamos a empezar a D. contar. La tercera, D, exacto, 1, 2, 3. La tercera nos da D. Entonces, o del, perdón, del. Entonces, esta, solo poniéndole un ejemplo, esta ha sido la tercera palabra de la oración. Hay otros ejercicios que nos dice cuál es la primera. Uno dice, chuta, y ahora sabemos que la primera podría ser esta. Los, la primera. Buscando la cuarta, noticias. Y así. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Por qué es importante primero empezar desglosando sujeto, verbo y predicado con sus modificadores y objetos? Porque en los ejercicios nos piden así, ¿cuál es la primera palabra de la oración? O con cuál es la tercera palabra de la oración, con qué letra empieza la quinta palabra de la oración. Y si no está bien estructurada, no está bien puesto en orden esto, vamos a dar una respuesta incorrecta. No es necesariamente que siempre solo le van a mandar a realizar correctamente la oración, sino aparte de eso, van a pedirle otras cosas. Doble trabajo. Entonces, por eso es importante saber esto de aquí. Con que sepa esto de aquí, el orden, el resto ya solo es contar y buscar, pero siempre que esté bien hecho. A ver, quedaría para la siguiente dos ejercicios. Ya, estos quedarían dos para la siguiente y, y para que siga practicando. Entonces, con eso que anotó, ahí guárdele bien porque ya le estoy preparando el folleto y subo los últimos ejercicios y van a ir estos. Entonces, con esos pedacitos que tiene, ya va a ir sacando las respuestas. Entonces, ahorita sí, nos veríamos, bueno, nos reuniríamos el jueves. Sí, el jueves. Así que vaya, descanse y cuídese. El jueves, sí, el jueves nos reunimos. No descanse. Ya, Ya está el jueves. ya cuídese.